Buenas tardes. ¿Me escuchan? Por favor, me comentan si me escuchan. Sí se le escucha, doctora. Estamos en un minutito. Bien, María, voy a exponer. Bien, entonces, ¿cuántos alumnos son en todo el grupo? Bien, veo que hay solo 26 participantes. Igual vamos a ir empezando con la teoría. Bien, cualquier pregunta que tengan que hacer lo pueden hacer durante la exposición. Y si aún quedan más dudas, al final podemos también seguir respondiéndolas. Si usan, también la pueden levantar la mano para poder opinar, ¿sí? Sí, doctora, gracias. Pues empezamos entonces. La teoría de hoy es bocio y nódulo tiroideo. Mi nombre es Magali Sanabria Bustamante, endocrinóloga del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Eso es un pequeño recuento anatómico. Recordemos que la glándula tiroidea es una glándula muy expuesta y accesible que está sobre la tráquea, debajo de este cartílago, que es el cartílago tiroideo y el cartílago cricoideo. Aquí está la glándula tiroidea, que usualmente tiene su lóbulo tiroideo derecho e izquierdo. En algunos casos podemos ver el lóbulo piramidal. Es muy vascularizada y tiene también su drenaje venoso. Recordemos que las arterias tiroideas superiores vienen a ser raíz de la arteria carótida externa y por su cercanía con el nervio recurrente laringio que pasa entre la carótida y la tráquea, probablemente hasta arriba. A veces si hubiera una masa, un nódulo muy grande en la glándula tiroidea, podría tener el paciente lo que se conoce como una disfonía. Bien, al recuento, digamos, funcional, en la glándula tiroidea, la unidad funcional viene a ser el folículo tiroideo. ¿Qué es esto? Este es el recuento de células cúbicas, están acompañadas entre sí, agrupadas, y por dentro está el coloide. Aquí tenemos otra fotografía de microscopio. Entonces tenemos, para hacerlo breve, que recordar que aquí tenemos una célula tiroidea y aquí tenemos un receptor de TSH. El receptor de TSH se va a activar cuando llega la TSH. Ustedes saben que la TSH se libera a nivel de la hipófisis y así esto libera el AMP cíclico una vez que ingresa al lado de una proteína G, se activa y esto permite la activación del Syn-Porter sodio-yodo. Este Syn-Porter sodio-yodo va a permitir el ingreso ¿de qué? De sodio y yodo. Al ingresar esto, va a permitir que ocurra una organificación del yodo. Así que este yodo, que es inorgánico, tiene que salir al líquido que hablamos coloidal a través de una proteína que se llama la pendrina. Sale este yodo y se va a organificar con la tiroperoxidasa. Una vez que está organificado ya va a empezar a formar la monoyodo, diyodo,
triyodo, tetrayodo, tiroxina, así que se va a permeabilizar o esta membrana y va a invaginarse y en forma de vesículas estas hormonas tiroideas van a quedar dentro de la célula tiroidea. Mediante las desyodinasas van a convertirse las de T4 de tetrayodo a T3 a la triyodo, que es la forma activa, y se va a liberar al torrente sanguíneo nuevamente. Y va a pasar por sangre las hormonas tiroideas teniendo un receptor en el núcleo de las células. Si fuera una célula periférica, un cardiomiocito, pues este receptor nuclear dentro de este cardiomiocito va a generar que esta célula tenga mayor contractibilidad, por lo tanto va a generar taquicardia, por ejemplo, ¿no? Cronotropo y notropo positivo. Para el examen físico, he hecho esta pequeña introducción para que recuerden un poco y veamos por qué es que ocurre el bocio. Esta TSH no solo activa todo el proceso de la formación de hormonas tiroideas, sino que también estimula el crecimiento de la célula tiroidea. ¿Ok? Para examinar, es muy fácil el examen físico. Mientras más practiquemos y más pacientes evaluemos, va a ser más fácil. Siempre vamos a tener ciertas dificultades con adultos mayores que tengan una cifosis marcada y que no podamos acceder de repente a poder una hiperextensión si fuera necesario, ¿no? Pero normalmente para examinar, el paciente está en una posición anatómica, relajado, sin hiperextensión, el mentón horizontal al suelo, y vamos a ubicar siempre el cartílago tiroideo, que es este cartílago prominente que se conoce como el cartílago, o perdón, la manzana de Adán en los varones, el cartílago cricoideo, y aquí debajo, sobre la horquilla externa, tiene que estar ubicada la glándula tiroidea, que es una glándula lisa, suave, digamos que la consistencia del dorso, como el dorso de la nariz. Ustedes se tocan el dorso de la nariz, no es ni muy dura, pétrea, ni tampoco es muy blanda como nuestra mejilla. Es de esa, digamos, con textura y es lisa. Pedimos que el paciente degluta y se va a desplazar la glándula tiroidea y luego podemos identificar que hay pacientes que ustedes ponen acá hay otro examen físico, podemos examinar de diferente manera. Evaluamos de la parte superior a inferior de manera bilateral y podemos buscar también algún tipo de a nivel central por si es que hubiera quistes o otras composiciones alteradas de repente. Entonces, lo normal es que examinemos en posición anatómica y aquí tenemos cómo es que deberíamos evaluar y por qué tenemos que evaluar apropiadamente la glándula tiroidea. Entonces, debemos ubicar el tamaño, la configuración, consistencia, cómo es la sensibilidad al tacto y cualquier tipo de nódulo si es que lo tuviera. Deberá describirse la localización. Hay pacientes, es lo normal que tengan esa posición, pero imagínense que tienen, esta es la posición ortotópica. Ortotópica significa que la posición correcta. Imagínense que tengan una glándula ectópica. Hemos tenido pacientes que tienen solo aquí o aquí a la altura del esternocleidomastoideo, sobre el cartílago. Eso es lo anormal, eso es ectópico. Por ello siempre debemos evaluar toda la parte cervical, pero ubiquemos la parte, digamos, la anatomía, la posición ortotópica, que es esta que les estoy enseñando. Entonces debemos mencionar la forma y tamaño, la movilidad, la consistencia, la pulsación, temperatura o coloración y si es dolorosa o no. Normalmente una glándula tiroidea pesa aproximadamente 20 gramos, máximo 30 gramos, pero en los pacientes eh, más o menos indicamos que el tamaño de una glándula tiroidea es casi el tamaño de un pulpejo del dedo de la falange distal del primer dedo, pero del paciente, no del examinador. Es un tamaño aproximadamente normal. Entonces, la exploración se realiza mediante siempre inspeccionemos, palpemos, le pedimos que esté despojado de todo que le pueda obstruir el examen físico, palpamos y también se puede ocultar. A veces hay pacientes que tienen soplo de las arterias, sobre todo en enfermedades de hipertiroidismo o de Macedow, podemos tener eso. La inspección debe ser de frente y de perfil y normalmente se ve el istmo glandular. Para la palpación se debe realizar primero por detrás del paciente, que es esta posición que tiene aquí en esta maniobra de Kervain, y la posición que está delante del paciente, frente a frente, el examinador
y el paciente se llama técnica de Laje. Entonces, la posición que el evaluador está por detrás del paciente se llama la técnica de Kerr-Bain. Se debe observar también la devolución al movimiento y el tamaño, consistencia, superficie, o si hubiera nódulos. Debemos de complementar el examen con las otras maniobras que vamos a ver adelante en las fotos. Entonces tenemos diferentes maniobras que vamos a ver aquí. Ya hemos dicho, la maniobra en que el examinador está detrás del paciente es la maniobra de Kerr-Bain. Uno fija a un lado y evalúa lentamente de la parte superior hasta la inferior también para valorar o no la presencia de nódulos. Esa es la maniobra de Kerr-Bain. Por delante, frente a frente, la maniobra, la técnica del AG. También cuando estamos frente a frente al paciente, ubicamos con nuestros pulgares para poder identificar algún tipo de anomalía. Y la maniobra de Kerr a veces lo hacemos con una sola mano, ¿no? Yo les recomiendo complementos entre la técnica del AG y la maniobra de Kerr. Como estamos viendo aquí, la maniobra de Kerr y la maniobra del AG. Fijamos siempre y evaluamos, ¿no? Frente a frente al paciente. Esta maniobra de Pemberton y de Marañón permite para identificar si es un bocio sumergido. ¿A qué se refiere con sumergido? Que quiere decir que está ya en la cavidad torácica. O sea, ya ha pasado sobre las clavículas a la parte inferior en el tórax. Esto pasa cuando hay una tiroides crecida, sobre todo en los bocios endémicos, bocios multinodulares. Pedimos que haga esta maniobra, que eleve los miembros superiores, porque si fuera un bocio grande, como que, digamos, se encaja y colapsa, hace que estas venas yugulares colapsen y ya no tengan un retorno venoso. Por lo tanto, el reflujo venoso se queda estancado y la persona o el paciente examinado va a generar este cambio de coloración. A pesar que nosotros no somos personas con pies de fototipo tan claro, con piel de fototipo tan claro, tenemos pacientes que igual se ve la diferencia, ¿no? Entonces, la maniobra de Marañón se solicita cuando hay sospecha de bocio endotorácico o bocio sumergido y se puede ver esta coloración incrementada por un retorno venoso lento de las venas yugulares. Cuando hablamos de bocio, también podemos identificar lo normal y un bocio que se va a ver como un rodete. Otras personas vienen preocupadas porque es tejido celular subcutáneo, pero para eso está el examen físico del médico. Entonces, bocio lo definimos como el aumento difuso o nodular del tamaño de la glándula tiroidea. Tenemos aquí que los pacientes pueden tener bocio, pero de diferentes etiologías, y el diagnóstico temprano es esencial para su manejo. Puede ser un bocio difuso, simple, nodular, multinodular, y según lo que se funcionen o no tóxico o no tóxico. Si es tóxico, tiene más complicaciones. Ahora vamos a ver. Entonces, la deficiencia de ingesta de yodo genera un bocio endémico. Yo les mencionaba en la primera fotografía que cuando llegaba el hormona TSH y hacía un receptor y hacía que produzca todo la hormona tiroidea, permitía el pase de yodo a la célula. Pero ¿qué pasa si es una zona con deficiencia de yodo? No va a permitir la formación de hormonas tiroideas, por lo tanto, tenemos que recordar que la TSH va a seguir estimulando y va a permitir el estímulo para formación hormonal tiroidea y el estímulo para crecimiento. Por lo tanto, va a haber un bocio endémico, que es porque más del 5% de la población tiene bocio. Desórdenes inflamatorios. Tiroiditis autoinmunes, puede haber un crecimiento en la glándula tiroidea, tiroiditis silentes, posradiación, subagudas o supurativas, como por ejemplo en un absceso. Enfermedades tiroideas que pueden causar bocio, por ejemplo, la enfermedad de Graves-Basedow, bocio multinodular tóxico, bocio nodular tóxico, bocio que puede incluir uno o más nódulos, cáncer de tiroides, granulomatosis, enfermedades inflamatorias de la tiroides. Vamos a escribir.
Aquí, por ejemplo, en esta imagen de ejemplo, tenemos aquí a un recién nacido que ha presentado un bocio inducido por yodo, ya que al ser hijo de una madre hipertiroidea, la madre ha tenido el hipertiroidismo y ha recibido soluciones de antitiroideos. Uno de ellos es el Lugol, para tratar de producir menos hormonas tiroideas, por lo tanto, como efecto, ha hecho que este niño tenga el TSH alto y tenga su bocio. Estas son las manos de la madre, probablemente todas pálidas, con platoniquia y onicolisis, debe ser una madre la hipertiroidea. Aquí, por ejemplo, las causas de bocio simple o bocio difuso puede ser que no haya tenido un aporte apropiado de yodo, ingesta alterada de sustancias bociógenas que alteren la captación del yodo, enfermedades que interfieran en la liberación de hormonas tiroideas o que aumenten la gestión fecal de tiroxina. Síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas, también puede haber un bocio simple. La enfermedad de Graves-Basedow con el bocio difuso. La tiroiditis de Hashimoto, que es una tiroiditis autoinmune, que se burla la mesión en el hipotiroidismo. Y así, diferentes otras causas de bocio. Pero lo que ustedes tienen que recordar que hay causas fisiológicas como la pubertad y el embarazo y no indican patología. Entonces tengo que preguntar en el interrogatorio al paciente si ha tenido traumas, si ha tenido embarazos recientes, si ha tenido algún tipo de problema con enfermedades virales, consumo reciente de alguno de los medicamentos como yodo, litio, amiodarona, interleuquinas. La amiodarona sobre todo es un fármaco que es un antiarrítmico tipo 3 que lo recetan los cardiólogos, los internistas en caso de arritmias, pero hay que poner énfasis antes de dar amiodarona en dosaje de TSH, T4 o incluso de anticuerpos, porque muchos pacientes pueden tener una disfunción tiroidea secundaria a la amiodarona porque en su composición tiene yodo. Entonces eso altera en la función. Ahora hay suplementos para, entre comillas, perder peso, ganar peso, o sea, tantas cosas que puedan ocurrir. Normalmente hay productos o hay laboratorios, personas inescrupulosas que para poder tener sus ganancias venden pastillas milagrosas para perder peso y son hormonas tiroideas, por ejemplo, son T3, T4 en vía oral. Obviamente aumenta el metabolismo, pero lamentablemente pone en riesgo para una disfunción tiroidea, bocio, hipertiroidismo facticio o incluso si has tenido una exposición, te puede predisponer más a nódulos tiroideos. Entonces, el bocio, como es netamente el crecimiento de la glándula tiroidea, puede generar disnea, disfagia, disfonía. Debe superar el 70% del diámetro de la tráquea para provocar obstrucción respiratoria importante. Valorar siempre la movilidad de la glándula y valorar si hay o no crecimiento intertorácico con las maniobras de Pemberton. Para la OMS, bocio endémico, que hablábamos de bocio em, por yodo deficiencia en zonas sobre todo de la selva y de la sierra, que no tienen, acuérdense que el yodo se obtiene de los productos de mar y como en la sierra y en la selva no hay productos marinos, bueno, ahora sí, ¿no? Pero anteriormente había mucha gente con exposición a este tipo de enfermedades. Entonces, no bocio significa para la OMS un grado cero, no bocio. 1A es un bocio palpable, pero no visible, aún con el cuello hiperextendido. 1B es palpable y visible con el cuello extendido y no visible con el cuello en posición normal. Un bocio grado 2 indica que es palpable y visible con el cuello en posición normal, la posición anatómica, y el bocio 3 es muy voluminoso y visible a distancia. Entonces, recordemos que la deficiencia de yodo estaba mencionada hasta 2,2 billones de personas y puede haber una zona leve, moderada o severa donde estos porcentajes si es de un 5 a un 20% de la población que tiene bocio es porque es una zona de deficiencia de manera leve y así hasta 30, más de 30. A pesar del consumo de yodo, también existe aumento de presencia de nódulos tiroideos que puede deberse a la mayor solicitud de exámenes auxiliares. O sea, cada vez, eso es una connotación. O sea, no todos ahora van a tener bocio, pero sí hay más presencia de nódulos tiroideos, porque vamos a hablar en eso en otro momento, pero hay mucha población que solicita exámenes auxiliares como la ecografía. Entonces, ¿quiénes pueden padecer el bocio?
Entonces, cuando se investiga mediante ecografía, la frecuencia de bocio aumenta con la edad hasta llegar a un 60% en casos de mujeres de edad superior a 60 años. No obstante, también puede darse en los varones. No es infrecuente que se observe de forma transitoria en recién nacidos de madres tratadas durante el embarazo con fármacos antitiroideos por hipertiroidismo, como era el caso de la fotografía de este pequeño, ¿no? Que es un hijo de madre hipertiroidea. Igual este pequeño tiene que tener estudio, por supuesto. Entonces, los factores de riesgo para el bocio. Todas las personas que tienen obesidad, síndrome metabólico, insulino resistencia, tienen mayor predisposición a bocio. Es más frecuente en el sexo femenino, 4-1 a los varones, y no hay una diferencia racial. No olvidemos que los requerimientos diarios de ingesta de yodo son de 150 microgramos para adultos y 250, perdón, sí, 200 microgramos para gestantes y niños. Entonces, ya hemos hablado un poco hace un momento, vamos a enfocarnos más en lo que es un bocio difuso nodular, que puede ser endémico o esporádico, pero no tóxico. ¿Qué significa todas estas palabras? ¿Cuál es lo normal? ¿Qué es lo que uno espera? O sea, el bocio es solamente, simplemente el crecimiento, ¿ok? El crecimiento nada más de, vamos a poner aquí un lapicito que puede, o sea, el bocio, a ver, me avisan si ven, chicos, ahí lo ven, el dibujito, ¿Qué se ve, doctora? ya, o sea, supongamos que voy a exagerar acá, esta es una glándula normal, supongamos, chicos, por favor, ya, imaginación. Entonces, con el tiempo, con el pasar del tiempo, años de años que no ha tenido una buena recepción de yodo, porque era una zona bóseo que diga yodo deficiente, no había yodo. El TSH va a estar siempre por ahí estimulando el crecimiento, por lo tanto, la glándula tiroidea crece. Eso se llama bóseo. Hasta aquí me entienden, ¿verdad? Con el pasar del tiempo y si persiste esta connotación, algunas células pueden agruparse y formar también un pequeño, ay, un pequeño nódulo. Entonces, a eso se llama bocio nodular, ¿ok? Pero de repente forma más, pasa más el tiempo, tiene más factores de riesgo, forma más nódulos. Entonces, ahí se llama bocio multinodular, ¿ya? Y supongamos que esta persona viene o viaja a una zona donde ya consumen yodo, ya consumen sal yodada. Pues eso puede ser un desgatillante para que esos nódulos que estaban ahí tranquilos, solo haciendo bulto, se conviertan en bocios funcionantes, o sea, tóxicos, que liberan, ¿qué creen que liberan? ¿Qué hormona creen ustedes que pueda liberar en exceso? ¿Me entendieron? ¿Me escucharon? Hay 47 participantes en la sala. La T4 libre, doctora. Entonces podemos estar expuestos a un bocio tóxico que libere exceso de hormonas tiroideas como la T4 y se desdoble a T3, que es la hormona activa. Entonces genera un cierto grado de una tirotoxicosis. Por eso se llama bocio nodular tóxico. Entonces, la evolución natural es que este bocio simple, difuso, es a bocio con un nódulo, luego crezca, sea bocio multinodular, que pueda tener todas estas características, hemorragias, quistes, fibrosis, calcificación, y uno de ellos puede volverse funcionante y se llame bocio multinodular tóxico. Bien. Entonces, la proliferación del epitelio folicular y el aumento de los folículos tiroideos va a ser parte de la etiopatiogenia. Asimismo, va a incrementarse la vasculatura. Con el tiempo ocurren cambios estructurales y muchos se transforman de los bóceos simples a bóceos nodulares, que intervienen la TSH, el HCG, la inmunoglobulina estimulante de tiroides y GF1. ¿Qué quiere decir? Si tengo unas personas que tengan, ¿quién tendría, qué persona o en qué momento de etapa de la vida hay un exceso de la hormona gonadotropina coriónica? En el embarazo.
en el embarazo. Por lo tanto, una mujer con embarazo puede tener bocio. ¿Qué persona tiene que eso de IGF-1 y pueda generar bocio o no? ¿Quién es? Niños, los adolescentes sobre todo tienen como que un pico de IGF-1 y puedan tener su bocio. Y sobre todo, ¿quiénes? ¿Qué pacientes tienen un exceso de IGF-1? Ya que no sea, ya en la adultez. Los pacientes con acromegalia. Los pacientes con acromegalia o los pacientes con gigantismo, que es un tumor que libera hormona de crecimiento, pueden tener un bocio. Entonces, ellos pueden tener esas características. Entonces, las señales extracelulares que controlan, que controlan la proliferación de las células foliculares tiroideas son estas. Van a ser estimuladas mediadas por la TSH y el IGF-1, que es la cromatomedina C. Entonces, los factores que regulan negativamente la proliferación tiroidea, por ejemplo, el yodo, el factor crecimiento, transformante de crecimiento, el tipo B y sus tres isoformas también, como la 1, la 2 y la 3, la somatostatina, que es un potente inhibidor de la hormona de crecimiento en el hipotálamo, inhibe la diferenciación y la proliferación. Las somatostatinas se expresan en la tiroides, en las células y en las células FRTL e inhibe la proliferación inducida por la TSH y la IGF-1, bloqueando la transición G1 del ciclo celular. Lo que pasa es que en estas personas que tienen bocio van a tener un crecimiento de aquí tienen el receptor de TSH, pero va a estimular por la proteína G también a liberar diferentes marcadores para su proliferación. Entonces, al también recibir estímulos de la IGF-1, va a haber un estímulo mucho más profuso. Por lo tanto, tanto las personas que tengan este tipo de exceso de IGF-1 en lo fisiológico como en lo patológico van a tener esa presencia de bocio. En una reacción adaptativa de las células foliculares frente a cualquier proceso que altera la producción hormonal. Entonces, para la fisiopatología del bozo ya nodular, que han progresado a no solo que sean bosques simples, sino bosques con nódulos, hay un déficit de yodo que genera la disminución de la producción de T3 y T4. Por ello, como les mencioné ya en dos oportunidades, hay una elevación de TSH, ya que es un feedback negativo. Esto es estimulado por la adolescencia y la gestación fisiológicamente, como les comentaba. El incremento de la TSH genera hipertrofia, hiperplasia y activación del symporter sodio-yodo, generando un intento de formación de hormona tiroidea. Estos productos, como les mencionaba, litio, que también tiene yodo, hasta 600 microgramos, alimentos bociógenos como la col de Bruselas, coliflor o disruptores endocrinos, bloquean la síntesis de la hormona tiroidea para que así tengamos también más probabilidad de bocio. Entonces, el bocio endémico tenemos aquí que les mencionaba. No sé si acá pueden ver la imagen, de repente lo voy a agrandar un poquito. ¿Lo ven? Entonces, acá esta es una paciente que tiene de una zona vocioendémica y se pueden evaluar. Podemos ver así a una fotografía muy simple cómo está. Acá hay un nódulo, acá hay otro, acá viene otro, acá hay otro. La gente, la población está años con este bocio, pero ya no toleran, no pueden comer, no pueden dormir, tienen que dormir sentados, es una mala calidad de vida, por eso deciden operarse. La ingestión diaria menor a 150 microgramos es insuficiente, por lo tanto, estas personas van a generar esta presencia de bocio que con el tiempo pasa a ser nodular. En este mapa es del año, es un mapa, digamos, publicado por la OMS, con donde todo lo que es morado implica las zonas bosquioendémicas, porque están ubicadas en zonas que tenían mucha deficiencia de yodo, y por ejemplo, esto es en el año 60. Perú, si ustedes se dan cuenta, toda la franja de la costa está sin esa observación, pero por lo demás, sierra, selva, Loreto me imagino que como no tendrían datos porque Loreto está de difícil acceso por toda el resto fluvial, me imagino que por eso tenemos poca información, pero para el año 60 esto era la realidad del país, ¿no?
no tendríamos pacientes con un adecuado aporte de yodo. Y acá, por ejemplo, vemos un bocio, acá otra persona con nódulo, bocio nodular, acá es una persona con cretinismo, que es un hipotiroidismo congénito. Probablemente la madre haya sido hipotiroidea y esta niña nació y nadie le repuso el yodo, por lo tanto no creció, tiene retardo de crecimiento o desarrollo. Estas características de cretinismo son pequeñas, ¿no? Y esa es una muy parecida a la anterior con bocio endémico. Entonces se hizo un decreto ley. Se promulgó en el año 69. Miren cuántos años tuvieron que pasar. La OMS publica esto en el año 60 y en el año 69 se genera el decreto ley de obligatoriedad de producción de sal yodada en el territorio tanto para el consumo humano como animal. O sea, ¿qué dijeron? Nosotros, todas las personas consumimos sal. O sea, la sal en la historia ha sido fundamental. Ustedes saben que la palabra salario viene del origen de la sal. Antes se pagaba en Egipto, no recuerdo bien, Egipto me parece una zona africana, que pagaban el trabajo con sal, con bloques de sal. Y estas personas podrían hacer trueque con que podrían recibir, cambiar por comida, etcétera, ¿no? Entonces el salario viene de esa palabra, ¿no? Esta connotación. Entonces la sal, como todo el mundo consume la sal para su día a día, no tuvieron mejor idea que aportarle el yodo a la sal. Así fue que en el mapa de la OMS para el 2016, 56 años más tarde, tenemos ya que el país donde vivimos se considera como una ingesta óptima de yodo. Y Colombia pasó a tener una ingesta excesiva. Me imagino que Argentina también ha debido de salir, pero porque en exceso, ¿no? Ahora el problema es que todo el mundo consume la sal, por eso es que ahora las campañas para evitar el exceso de sal son importantes. Entonces, en la fisiopatología de bocio difuso no tóxico, hablamos de no tóxico cuando no hay un exceso de hormonas tiroideas, eso queda claro, por favor. Eso ocurre, por ejemplo, en Hashimoto. ¿Ya han llevado la teoría de hipotiroidismo? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces estamos alineados. Entonces, en la tiroides de Hashimoto ocurre que es una inflamación crónica y puede haber un bocio, pero con el aumento de TSH que requiera recibir hormona tiroidea. Algunos pacientes hacen casos de tirotoxicosis por destrucción, pero no, eso no es continuo, esto es solamente unas semanas y ya pasan y se quedan en hipotiroidismo. Ahora hay pacientes con bocio difuso tóxico, que es la enfermedad de Graves, basta lo más frecuente, caracterizada por bocio, orbitopatía y mixedema que tiene la inmunoglobulina estimulante de la tiroides positiva, la TSI positiva. Unas causas raras del bocio vienen a ser tumores. Acá, por ejemplo, no sé si llegan a ver la foto. Esta silla turca está invadida por una masa infracelular, ¿ok? Heterogénea, que lamentablemente es productora de TSH. Y por lo tanto estimula la glándula tiroidea a liberar hormona tiroidea y genera hipertiroidismo. Este es el paciente del servicio. Que si se dan cuenta, miren la talla acá. Esta es la puerta y él está sobre unos 15 centímetros, 20 centímetros sobre la puerta. O sea, él también tiene gigantismo. O sea, este chico, ese tumor no solo producía hormona de TSH, sino también hormona de crecimiento. ¿Ok? Ya. Fisiopatología de bocio. Un momentito. Perdón. La fisiopatología del bocio difuso no tóxico. A ver, el bocio no tóxico difuso es considerado como precursor de los nódulos, como les venía mencionando, y luego a su vez del bocio multinodular no tóxico. Puede haber factores como radiación, factores genéticos, mutaciones, como ven aquí. Sobre todo estas mutaciones se acompañan también el BRAF,
en cáncer papilar de tiroides, el gen RET para cáncer medular, y la insulina resistencia también se acompaña para factores de riesgo, así como el síndrome metabólico. La fisiopatología de adenoma tóxico eh, corresponde a que más del 70% tienen una mutación, y lamentablemente cuando ustedes lean adenoma tóxico no necesariamente es cáncer, pero sí es un tumor benigno que libera hormonas tiroideas. Es muy raro, la verdad que en medicina nada es al 100%, pero es muy raro que sea maligno, pero por lo general es un tumor benigno que tenga un exceso de producción de hormonas tiroideas. En cuanto al bocio multinodular tóxico, es un aumento de volumen crónico de la glándula tiroidea asociada a hipertiroidismo en ausencia de enfermedad autoinmune o de neoplasia. Se llama también la enfermedad de Plummer, y el bocio multinodular no tóxico o el adenoma tóxico es considerado precursor al bocio multinodular tóxico. Histológicamente los nódulos vienen demarcados siempre del resto de los tejidos tiroideos. Algunos de estos nódulos pueden ser calientes, tibios o fríos, esto según la gamografía que vamos a ver más adelante. Microscópicamente son nódulos en crecimiento de folículos con hiperplasia. Más del 60% de los bocios multinodulares tóxicos poseen mutación del receptor TSH y pueden tener nódulos simples o nódulos funcionales. Entonces, cuando hablamos que sea tóxico es porque tiene cuadro clínico de tirotoxicosis sin ser hipertiroidismo autoinmune. Es más común en zonas con deficiencia de yodo, y en estos lugares suele ser silente hasta que el paciente recibe dosis elevadas de yodo. Esto ocurre cuando una persona vive, por ejemplo, en zonas endémicas y luego viaja a una ciudad suficiente de yodo. Por ejemplo, muy frecuente en los 90s, en la población de la sierra, que ya sea por conflicto de terrorismo, vino a Lima y en Lima empezaron a consumir más yodo en la dieta. Por lo tanto, se presentaron más casos de toxicidad, ya sea por el cambio de alimentación o por medicamentos como la amiodarona, como les recalco. La palpación de tiroides se van a palpar varias zonas nodulares, como les había indicado en el examen físico en la fotografía anterior. Se espera encontrarla en población más adulta y no tiene manifestaciones de orbitopatía, a diferencia de la enfermedad de Graves-Bessel. Cuando les hablaba de tibio, caliente, eso quiere decir que es mediante un apoyo diagnóstico de una gamografía tiroidea. Esta es una gamografía tiroidea donde se utiliza un radiofármaco que es el yodo 131. Ustedes saben que la glándula tiroidea es sabida por yodo, por lo tanto, lo normal que capte es una manera homogénea, difusa, pero cuando es una enfermedad de Graves-Bessel es una hipercaptación difusa, y va a haber una imagen así como esta que estoy señalando, donde podemos ubicar más realce en la captación y persistencia del mismo. Bocio multinodular es cuando aquí hay varios spots de captación, indica que hay nódulos que están captando. Aquí hay un nódulo, hay un espacio, voy a ampliar esto. Voy a ampliar aquí. Entonces, aquí ven lo que es normal. Aquí está una enfermedad de Graves-Bessel, aquí está el bocio multinodular. Aquí debería estar el lóbulo tiroideo derecho y el izquierdo. Vemos acá que hay una zona que no capta, hipocaptante, a diferencia del resto que sí capta. Eso se llama nódulo frío. Eso es muy compatible de una neoplasia. Aquí nódulo caliente, porque solamente el nódulo es lo que capta y ha dejado ha dejado sin captación al resto del tejido tiroideo, por lo tanto es un nódulo hiperfuncionante o tóxico. Entre el caliente y frío, el frío indica que no está captando yodo. Les recalco que la glándula tiroidea tiene como función captar el yodo, y al no captar el yodo indica que se está desdiferenciando su función. Por lo tanto, es más sospechoso de malignidad un nódulo frío. El paciente con bocio multinodular debe tener controles de función tiroidea anual. Ocurre también casos de TSH suprimida con clínica poco florida, y el paciente con bocio y TSH suprimida debe realizarse una gamografía, que es este estudio. Aquí, por ejemplo, están viendo que se ve el nódulo tiroideo hipercaptador, y el resto de la glándula tiroidea lo deja como una mínima captación. En esta imagen habla de
la edad y la incidencia también de bocio. Por ejemplo, aquí nos ponen la edad de 0 hasta 80 años, por ejemplo, aquí, y con el tiempo ven esta línea un poco morada con cruces, habla de un bocio multilinear tóxico. ¿Qué quiere decir? Mira, pasada la edad, si todos viviéramos más años, con el tiempo, el bocio multilinear tóxico se convertiría, el bocio multilinear se convertiría en tóxico. Aquí la línea verde es la enfermedad de Gray, que aumenta la edad a partir de los 20 años. O sea, después de los 20 años se inicia un aumento, máximo hasta los 49, luego un descenso y desciende en las personas mayores. Es más jóvenes, en personas jóvenes, es más frecuente en personas jóvenes y sobre todo en mujeres. Entonces, esta última por el adenoma solitario tóxico es un poco más frecuente a la sexta década de vida. Entonces, el bocio multinodular tóxico que genera, miren aquí, por ejemplo, que se genera una obstrucción respiratoria, está desplazando la tráquea. Aquí el mediastino está aparentemente ensanchado y la tráquea también está lateralizada. Es en esta paciente que tiene una gammagrafía, miren, varios nódulos. Aquí hay uno, aquí hay otro, tres, cuatro. Entonces, es una mujer, por ejemplo, que tiene estridor. O sea, hay personas que persisten tantos años con la enfermedad, pero no se dan cuenta que em, han dejado pasar mucho tiempo antes de operarse. Entonces, una mujer que cursa con estridor laríngeo y es entubada y se palpa el lóbulo tiroideo sumergido en la región clavicular derecha y tiene clínicamente hipertiroidismo subclínico. Hipertiroidismo primario es cuando el TSH está suprimido y el T4 está alto. Subclínico es cuando el TSH está suprimido y la T4 está normal. Entonces, hay mujeres que teniendo hipertiroidismo subclínico no hacen la clásica, pues, de que ustedes conocen del hipertiroidismo, pero lamentablemente tienen más predisposición a osteoporosis, fracturas, y a veces vienen por eso a la emergencia. Vienen fracturadas. Incluso que a esta mujer le hicieron una biopsia y sale muestra sospecha de malignidad. Acá encima la cereza era esa, ¿no? En estos casos. El bocio multinodular no tóxico viene por acumulación de fibras de tejido conectivo, replicación de células foliculares, adenomas oligoclonales no verdaderos o adenomas policlonales. Esto refleja que las células foliculares adoptaron diferentes patrones en respuesta a los factores de crecimiento. Ya les habíamos mencionado las diferentes causas y por lo tanto no suele tener síntomas de tirotoxicosis. Ya les mencionaba, esta mujer, por ejemplo, es una paciente de 48 años de edad, luce mucho mayor, probablemente por otros factores, pero tiene una historia de bocio desde hace 25 años y es eutiroidea. Eutiroidea quiere decir que TSH y T4 normales. Es un bocio gigante que lo pueden observar a una distancia más de 3 metros y dentro de la historia clínica existe un antecedente de sal de limo. ¿Qué significa sal de roca? O sea, sal no yodada. Entonces, postoperatorio se realizó una cirugía y así quedó post-cirugía. Fíjense el alivio que debe tener para poder respirar y comer y tener sus vidas normales. Entonces, el IGF-1, que es la somatomedina C, es un bocio que está, por ejemplo, en pacientes con acromegalia, también en hiperinsulinemia, en otros folículos, cultivos de folículos tiroideas se expresan IGF-1 y IGF-2, que son parte de incluso de algunos tumores de personas o enfermedades que tengan tumores que estimulan el crecimiento, que también pueden tener bocio. Hay factores angiogénicos. También, por ejemplo, la expansión de células foliculares depende del aporte sanguíneo adecuado y factores angiogénicos producidos por las células foliculares como el factor de crecimiento, de crecimiento endotelial está estimulado por la TSH, también va a estar presente en estos pacientes, por lo tanto va a tener más vasculatura y más crecimiento. El diagnóstico diferencial miren todas las características: aneurisma, fibroma, malformación, lipomas, quistes paratiroideos, abscesos, linfomas, eh, compresión traqueal, el fenómeno de Jod-Basedow, siempre son preguntas estas de internado o residentado. El fenómeno de Jod-Basedow es de una persona que está eutiroidea, de repente como ustedes, y recibió contraste de yodo a la vena para recibir un estudio. Entonces, al hacer ese estudio, de repente de una resonancia por algún accidente, recibe esa carga de yodo. Entonces, eso puede hacer un estrés y generar un fenómeno de escape generando aumento de producción de hormonas tiroideas como una tirotoxicosis, ¿no? Pero bueno,
no es que sea una enfermedad de fondo, lamentablemente es un fenómeno que ocurre en los pacientes que han recibido contraste. El manejo entonces va a ser, si no hay síntomas compresivos, observación, cubrir la dieta, y si hay síntomas compresivos, tratamiento es quirúrgico. Terapia con yodo solamente es en el caso de la hiperfunción, sobre todo cuando hay contraindicación quirúrgica. Entonces, siempre es importante ver valor de TSH, T4, anticuerpos, TSI, ecografía tiroidea, gamografía tiroidea, biopsia por exploración de hoja fina si hubiera un nódulo frío, por ejemplo, alguna sospecha, una radiografía, tomo resonancia. Yoduria, esta yoduria no nos sirve si solamente lo estudiamos en una persona, tiene que ser poblacional. O sea, dosar yodo, ¿cómo sé que esta persona tiene buen yodo? Con la yoduria. Pero dosarle a una persona no me dice que todo el resto está bien. O sea, realmente deberíamos tener para unos niveles de población generalizadas, ¿no? Pero algunas personas, casi muy pocos laboratorios hacen esa yoduria. Ahora, hay bocios disformonogenéticos que vienen por defecto de captación de transporte, defecto de organificación, como por ejemplo este síndrome de Pendred, que es un síndrome donde no hay una buena no está la proteína pendrina, por lo tanto no va a formar hormona tiroidea, pero además se acompaña, por ejemplo, de hipoacusia. Entonces, es sordera más hipotiroidismo, sospechando de un síndrome de Pendred. Defecto de síntesis y secreción de la TBG es la globulina transportadora de tirotropina y los defectos en la iodotirosina. Entonces, son defectos, digamos, genéticos. Son poco frecuentes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo claro, doctora. La siguiente charla a dictar es la de nódulo tiroideo. Bien, entonces el nódulo tiroideo es una lesión concreta, palpable en el paciente. Ya les comentaba que la glándula tiroidea es una glándula que se expone muy fácilmente al cuerpo, al examen físico. O sea, es fácil de poderla palpar. Y bueno, ecográficamente es detectada dentro de la glándula tiroidea. En algunos casos, por ejemplo, ustedes de repente, ahora que hace poco ha sido la pandemia de COVID, a muchos se le tomaba tomografía y ahí salía. Incidentalmente se encuentra nódulo tiroideo, ¿no? Entonces, ese nódulo tiroideo debe ser estudiado. ¿Y con qué? Con una ecografía. O la ecografía es el mejor estudio para poder hacer descripción del nódulo tiroideo. Entonces, el nódulo puede ser solitario. Hay que descartar que sea un adenoma solitario, descartar que sea un bucio multinuclear tóxico o una tiroiditis o infiltración por problemas infecciosos o neoplásicos. Como diagnóstico diferencial pueden ser quiste de conducto tirogloso. El quiste de conducto tirogloso es, digamos, en esa bolsa que desciende la glándula tiroidea de la etapa embrionaria, tiene que descender a través de la línea media hasta su ubicación ortotópica. Pero hay efectos genéticos y hacen que ese descenso se detenga a mitad de camino. Por lo tanto, la glándula tiroidea queda todavía encapsuladita y se queda a mitad de camino de repente a la altura del cartílago tiroideo. ¿Ya? Entonces es un quiste, se llama quiste del conducto tirogloso y cromaquístico, que es solamente un componente líquido. Quiste paratiroideo, que no es el tema, pero la paratiroides es una glándula que está detrás de la tiroides, pero a veces genera un bulto tal que pueda palparse y nos haga sospechar de un nódulo. Una metástasis, aneurismas, adenomegalias o adenoma de paratiroides. Otra vez la paratiroides también siempre en el opuesto. De origen benigno, un adenoma autónomo funcionante, bocio multinodular, tiroiditis localizada, tiroiditis de Hashimoto, quiste tiroideo, crecimiento. Por ejemplo, hay pacientes que han sido operados de un lado porque encontraron un nódulo sospechoso de malignidad, le retiran solo la mitad de la glándula y la que queda genera, digamos, una hipertrofia, ¿no? A modo de tratar de cubrir la expectativa o el trabajo que ha asumido, ya que no está el otro lado de la glándula tiroidea. O hay pacientes que tienen hemiagenesia tiroidea, no tienen su lóbulo tiroideo, solamente tienen uno. En cuanto al maligno, hay diferentes tipos de carcinomas, papilar,
que es el más frecuente, más del 80%, con una sobrevida de más del 99%. Folicular, células de Hartel, luego viene el medular y el neoplásico, que son los más crueles y rudos que ocurren, pero son los infrecuentes. Linfomas primarios de tiroides o lesiones metastásicas a tiroides. Ahora, ¿por qué solicitaríamos una ecografía? Porque tuve una evaluación que me sospecha al examen físico que hay un nódulo, ha tenido crecimiento anómalo, antecedentes de familiares de neoplasias, radiación de cabeza y cuello. Me va a servir como examen complementario o confirmatorio a las lesiones tiroideas detectadas en un estudio previo que fue de manera incidental, como les mencionaba en las tomografías, ¿no? O miren, sí, acá hay un nódulo, bueno, vamos a evaluarlo, pero con una ecografía. O que el paciente nos diga disfonía, disfagia, algún síntoma que nos esté indicando que hay una necesidad de estudio para poder verificar. Entonces, el estudio de la ecografía tiroidea, que es lo que más nos va a ayudar en este tema de nódulo tiroideo, nos va a permitir tomar decisiones. Entonces, acá esto es una ecografía normal, esto es de repente con los que tengamos práctica, podemos utilizar el ecógrafo el día que nos toque, pero esto es una glándula tiroidea. Este viene a ser el lóbulo tiroideo derecho, el istmo, que es el que une ambos lóbulos, es el lóbulo tiroideo izquierdo. Por aquí delante están los músculos pretiroideos, aquí tenemos bueno, acá está tocado por la flecha, pero tenemos el esternotiroideo, el esternoioideo, tenemos la arteria carótida, el músculo largo del cuello, el esternocleidomastoideo, el homoioideo. Por aquí tenemos, perdón, este es el homoioideo y acá tenemos a la vena yugular, arteria carótida, el músculo largo del cuello y esto redondo va a ser el esófago, que ustedes cuando le piden al paciente que degluta va a hacer un movimiento tipo peristáltico y van a observar que es el esófago, no lo van a punzar porque no es ningún nódulo. Entonces, cuando tenemos el nódulo tiroideo, radiológicamente va a ser un parénquima, usualmente es distinto al resto del tejido tiroideo. Por lo general, los que se van a palpar son los que miden más de 1 centímetro, pero podemos también tener nódulos pequeñitos y generalmente no los vamos a palpar, pero a veces tienen ecográficamente algunas sospechas, sobre todo cuando hay las características importantes como vamos a ver más adelante. Entonces, por más que ahora hay más pacientes con ecografías tiroideas, por más que el médico pide ecografía tiroidea con más frecuencia que antes, no quiere decir que la malignidad haya aumentado. La malignidad o los diagnósticos de cáncer tiroideo siguen en el tiempo estacionariamente. O sea, tener un nódulo tiroideo no significa tener cáncer. Muchos tipos de cáncer de tiroides plantean un riesgo mínimo para la salud humana, así que eficazmente pueden ser tratados en el caso que sean diagnosticados. Entonces, una vez descubierto el nódulo, hay que hacer como el refuerzo a la historia completa, que ha tenido radiación de cabeza y cuello, si han sido niños que han tenido de repente tumores cerebrales, que han recibido quimio, radio, otros tipos de tratamientos importantes, exposiciones a radiación, historia familiar de cáncer de tiroides o síndromes asociados, o nódulos de rápido crecimiento o aparición de ronquera. Estos son algunos tipos de neoplasias, por ejemplo, aquí patologías como el complejo de Carney, que son enfermedades endocrinas acompañadas de múltiples tumores. Uno de ellos pueden ser mixomas auriculares o tumores tiroideos, carcinoma madular familiar, neoplasia endocrina múltiple, que tienen problemas o compromisos de cáncer tiroideo también. Y recordemos que es muy frecuente que tengamos crecimiento rápido, sobre todo en los linfomas, fijación a planos profundos. Por ejemplo, no se olviden de pedirle que al momento de palpar la tiroides, pídanle al paciente que degluta. Si al deglutir no se mueve la glándula tiroidea, quiere decir que está fijada. Eso no es un buen indicio. Eso quiere decir que ya hay de repente un enraizamiento de este nódulo o ese tumor a otros órganos. Consistencia dura, ya les dije, la glándula tiroidea tiene que ser más o menos del dorso de la nariz. Si sienten algo pétreo, no es bueno. Si hay ganglios compatibles con malignidad, ronquera, parálisis de cuerdas vocales, o que sea un nódulo de más de 4 centímetros, sobre todo que el paciente sea varón, muy joven o un extremadamente mayor, también indica que hay sospechas de malignidad. Además, así como tenemos los nódulos o las características del nódulo, también tenemos que recordar que hay
ganglios. O sea, hay que revisar la estación ganglionar para que eso nos permita tomar decisiones de hacer biopsia del ganglio o biopsia también del nódulo para complementar y tomar decisiones de una hemitiroidectomía o una tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar. Aquí tenemos los grupos ganglionares 1A y 1B. Aquí tenemos el músculo digástrico. Todo esto está debajo de la línea mandibular, submandibular. Esta es la glándula submandibular, pero aquí tenemos el digástrico. Eso es lo que divide en 1A y 1B. La mayoría de ganglios que están en esta zona vienen a ser por problemas de cavidad bucal. Aquí el músculo, perdón, el hueso yoideo va a dividir el 2A y 2B. Nervio espinal, esta curva es del nervio espinal, 2A, 2B. Aquí tenemos la rama mandibular y el yoideo tenemos el grupo 2A, 2B, grupo ganglionar que también tiene que ser evaluado con el ecógrafo. Esta es la vena yugular. Y aquí tenemos el grupo 3 por donde corre la mitad casi del esternocleido mastoideo, el grupo 4 donde corre también el resto del esternocleido mastoideo, 5A y 5B que son divididos casi a la altura del cartílago cricoides y también están participando por detrás del nervio espinal, ¿no? Y el sexto grupo de los ganglios ganglionares que están sobre la tráquea. Todo esto y acá el 7 que es un pequeñito que está aquí. Entonces, en esta imagen vamos a ver lo mismo, y acá se agrega el 7 que está debajo de la horquilla externa. Entonces, para hacer un barrido ecográfico tenemos que estudiar cada estación ganglionar derecha e izquierda e identificar algún tipo de adenopatía que nos pueda indicar sospecha y de hacer una posible toma de biopsia. Entonces, hay diferentes problemas genéticos, como por ejemplo ya les mencionaba que hay el síndrome tumoral amartomatoso asociado al gen PTEN, que va a tener múltiples amartomas y nodos en la piel, mucosa, anomalías en mama, tiroides. O sea, hay diferentes problemas que pueden tener asociados como el síndrome de Cowden. Poliposis adenotosa familiar, que hay más de 100 pólipos en colon y recto y que es comúnmente asociada también con el problema tiroideo. Así que es importante no solo enfocarnos a tiroides, sino preguntar si hay antecedentes como otros tumores. Ya les mencionaba el complejo de carne, que hay mixomas, hiperpigmentaciones, lunares azules, afectación de glándulas endocrinas como el hipotiroidismo, neoplasia endocrina múltiple, la 2A, que tiene acompañada el carcinoma medular de tiroides, o la hiperplasia de paratiroides, o el feocromocitoma, y el MEN2B, que también comparte el carcinoma medular de tiroides, acompañado de hábito marfanoide, feocromocitoma y los neuromas mucosos. Síndrome de Werner o progeria, miren el tiempo que ha pasado, tiene 48 años. Sin embargo, no luce como una persona de 48 años, sino como una persona pues de mayor edad definitivamente. Así que ellos también puedan tener nódulos tiroideos, incluso cáncer. ¿No? Entonces tienen una incidencia, como es un envejecimiento acelerado, tienen una incidencia mayor de nódulos tiroideos, generalmente podemos tener cáncer tiroideo. Entonces, el examen físico, ¿qué maniobra es esta, chicos? ¿Ya les había dicho? ¿Qué maniobra es? Gervain. Muy bien, entonces esta es la maniobra de Carvain. Tenemos que tener el segundo y tercer dedo ocupado para ver el paciente, fija y examina, ¿no? Se recomienda medir siempre el valor de TSH de todos los pacientes con nódulo. Y si tenemos el TSH suprimido, pedimos una gammagrafía para descartar un nódulo caliente o un nódulo tóxico. Entonces, tenemos el TSH, sale bajo o suprimido, pues pedimos la gammagrafía. Si tenemos un TSH normal o elevado, nada más, si vemos que hay el nódulo junto con esto se pide, no vamos a pedir la gammagrafía, pues pedimos la ecografía tiroidea. TSH, gammagrafía. Entonces, si es un nódulo caliente o hipercaptador, es un nódulo tóxico, la terapia es con yodo para hacer una ablación, un tratamiento de la hiperfunción. Y si es frío, pasamos a biopsia. Aquí podemos observar, a ver, aquí está el nódulo caliente, porque deja de captar adecuadamente el resto, pero aquí sobrecaptación. Y aquí la parte del lóbulo inferior derecho es un nódulo frío que no capta. TSH alta con un nódulo puede ser que aumente la malignidad. Entonces, la ecografía
tiroidea nos va a apoyar en resolver si realmente hay un nódulo que corresponda a una normalidad del tamaño, porque tenemos que medir en la parte anterior, posterior, transversal y longitudinal, si hay sospecha o no de una adenopatía cervical, cuál es el patrón de ese ecógrafo, si es quístico, dónde está ubicado y si tiene o no ganglios, también nos faltaría aquí, ¿no? En el servicio tenemos un ecógrafo y bueno, la posición para hacer la biopsia es que el paciente esté de cúbito dorsal con el cuello hiperextendido, como lo pueden ver aquí, y observamos y estudiamos, hacemos las medidas de los nódulos tiroideos. La ecografía tiroidea es el mejor estudio para la evaluación de la glándula tiroidea. Entonces vemos la presencia del órgano con la posición, tamaño, formas, contornos y bordes. ¿Okay? Supongamos que tenemos un nódulo y vamos a ir de lo más benigno, que sea quístico o espongiforme, o generalmente que sea más quístico que sólido. Aquí también tenemos más quístico que sólido. Este es otro nódulo de baja sospecha que pueda tener un hiperecogénico con cierto halo y sea un nódulo sólido. Acá tenemos un nódulo isocogénico muy bien delimitado, no nos preocuparíamos, pero sí tenemos que tener características de tamaño, de repente para tomar decisiones. Acá tenemos un nódulo parcialmente quístico con un área excéntrica, área sólida, ¿no? Y aquí tenemos también otro nódulo parcialmente quístico con área sólida excéntrica. Aquí hay un nódulo, digamos, hipoecogénico. Esta glándula tiroidea debe ser de esta textura. Uno ve un poco más brillante y acá está menos brillante, eso es hipoecogénico. Que sea hipoecogénico es sospechoso también. Lamentablemente suma un poco más de puntaje para la malignidad. Aquí también tenemos otro nodo marcadamente hipoecogénico. Miren aquí abajo tenemos la parte del normal, la ecografía, perdón, la textura normal de la ecografía tiroidea, la brillantez la pierde aquí y se torna hipoecogénico. En alta sospecha de malignidad, ustedes se dan cuenta de benigno hasta alta sospecha, cómo se van agregando las características aquí, por ejemplo, las microcalcificaciones, que sea irregular, a diferencia de estos nódulos, por ejemplo, bien delimitados, bien demarcados, aquí es irregular, no tiene bordes fijos, aquí, por ejemplo, está muy anexada, es más alto que ancho y no hay límite casi con la carótida. Aquí ha salido, aquí no sé si llegan a ver, ha salido de la cápsula tiroidea, aparentemente está infiltrando músculos pretiroideos. Aquí tenemos un nódulo hipoecogénico con interrupción de la calcificación. ¿Qué quiere decir que haya interrumpido la calcificación, que la ha roto, que está pasando sobre su límite? Así que eso puede invadir otros órganos. Aquí es un ganglio es un ganglio, un nódulo, un ganglio nodular que va a generar aquí sospecha de malignidad, es un linfonodo que tiene bordes irregulares, ¿no? Cada característica que hemos ido viendo, esta es la ATA, pero bueno, ahora el ACR-TRATS es otra clasificación de los radiólogos americanos. Cada composición tiene un puntaje. Si es sólido, 2 puntos. Acá voy a mencionar el más alto. Si es ecogénico, si es hipoecogénico, más puntaje, 3 puntos. Si es más alto que ancho, 3 puntos. Si los márgenes son de extensión extratiroidea o son irregulares, le da puntaje. Si tiene focos de tipo microcalcificaciones, también le da puntaje. Entonces, cada puntaje que ustedes encuentren en el nódulo descrito va a dar unas, sumamos, ¿no? Sumamos. Imagínense que sea sólido, hipoecogénico, más alto que ancho, que tenga expansión y encima que tenga focos de microcalcificaciones, 3, 6, 9, 12, 15 puntos. Ya te dice acá, más de 7 puntos indica que tenemos que hacer una biopsia si es un nódulo que tenga más de 1 centímetro. Entonces, por lo tanto, es importante identificar una buena descripción del nódulo tiroideo para poder tomar decisión. Entonces, acá tenemos otro nódulo hipogénico, acá están las microcalcificaciones con estas puntiformes con su sombra acústica, bordes irregulares. Acá no se define, acá parece que ha salido de la glándula tiroidea. Empuja la cápsula de la glándula tiroidea y acá hay las adenopatías con mucha vascularización periférica y han perdido su hilo. Entonces son características que nos tienen que hacer tomar una decisión, y la cual sigue es hacer una biopsia. La biopsia entonces es un procedimiento de elección en la evaluación de nódulos que tienen una sospecha de malignidad. Preciso, es costo efectivo, con esto identificamos si hay malignidad en las células
Aquí estamos haciendo una biopsia, primero siempre guiadas con la ecografía y es una aspiración con aguja fina. Entonces, pasando aquí, las microcalcificaciones, que sea hipoecogénico, que sea más alto que ancho, sobre todo, nos va a tener, y los márgenes irregulares nos va a dar malignidad. Microcalcificaciones, hipoecogénico, márgenes irregulares, sobre todo la demarcación entre nódulo y parénquima, debería ser clara, pero no lo es. Tenemos acá que pueden ser infiltrativo o espiculado, da malignidad. Más alto que ancho también da malignidad. Entonces es importante tomar decisiones. Una vez tomada la biopsia, el patólogo nos puede informar de la siguiente manera. La imagen, a ver, no, ya estamos acabando. Pero una vez tomada la biopsia, tenemos un reporte de citopatología, que es el reporte de Bethesda, que nos habla de un Bethesda insuficiente, benigno, indeterminado, tumor folicular, sospechoso de un tumor folicular, sospechoso de células de Hartel, sospechoso de malignidad y maligno. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí debería ser acá, insuficiente es 1, benigno 2, indeterminado es 3, tumor folicular o tumor de Hartel es aquí 4, sospechoso de malignidad es 5 y maligno 6. Entonces, ese tipo de Bethesda nos va a repetir hacer decisiones. Si yo tengo un paciente que tiene un nódulo benigno, pues tengo que hacer un seguimiento ecográfico. Si tengo que ser indeterminado, tengo que repetir la biopsia. Si tengo un tumor sospechoso de tumor folicular, tengo que hacer una cirugía que retire ese tumor por la sospecha, ¿no? Más o menos un 30% vienen a ser cáncer, pero un 40% son tumores, pero el resto puede ser cáncer. Sospechosa de malignidad es, miren, un 75% de riesgo de malignidad, se sugiere cirugía. Y por ahora sugerimos las tiroidectomías. Y si es maligno con Bethesda 6, tiroidectomía sin duda. De todas maneras, es bueno hacer el informe con los ganglios para poder determinar hacer o no una cirugía de vaciamiento ganglionar. El rol médico en los nódulos benignos, la supresión de TSH no recomendada. No necesitamos dar de levotiroxina para que baje el tumor, el nódulo. Eso no tiene evidencia. Si el nódulo es sólido o mayormente sólido, debe tener un aporte adecuado de yodo. Y la cirugía en nódulos que son grandes, que veamos que hay crecimiento y hay una citología, aunque sea benigno, pero es un tumor grande, bueno, se puede retirar el tumor con una cirugía o inyección por etanol percutáneo, que es otro tema, pero la verdad que se consiste en aspirar el contenido quístico del nódulo y aplicar etanol para que logremos un detenimiento del crecimiento, solamente cuando son quísticos, ¿no? Ya para ir terminando, entonces, recordemos que los manejos posibles para el nódulo tiroideo es cirugía. Bueno, es más radical, es costo elevado, pero puede haber hipoparatiroidismo como complicación postquirúrgica. A veces pues queda una línea que no les gustaría a muchas de las personas. Yodo es solamente para el adenoma tóxico o el bocio multinuclear tóxico, es bajo el costo. Puede haber alguna tiroiditis, pero es muy bien tolerado y solamente se le da cuando no hay sospecha de malignidad y es un bocio nodular tóxico o un adenoma tóxico. La levotiroxina no tiene acá ningún beneficio. La indolización es para los para los nódulos quísticos que son benignos, pero tienen una formación de líquido que genera obstrucción, entonces se puede colocar indolización, o sea, alcohol, ¿no? Y la ablación con radiofrecuencia para nódulos pequeños benignos que no sean cáncer. Difícil, a veces tiene que ser un operador experimentado, difícil de precisar zona de necrosis. Entonces, en resumen, tenemos un nódulo tiroideo de más de 1 centímetro, pedimos TSH. Si el TSH y tiene historia de examen físico sugestivo del hipertiroidismo, pedir anticuerpos, hormona tiroidea. Si tenemos una TSH baja, sugiere hiperfunción, por lo tanto pedimos una gamografía para ver si es frío o caliente. En el caso que sea caliente o hiperfuncionante, hipercaptante, tenemos que dar tratamiento con yodo para tratar de disminuir esa hiperfunción. Y si fuera frío, pasamos a ecografía y biopsia.
¿ok? Y si es un paciente con un nódulo, con un TSH normal o que tiene historia de autoinmunidad, TSH normal o alta, que sugiere hipotiroidismo, la ecografía nos va a ayudar. Y si tenemos criterios de malignidad, hacemos una biopsia para proceder según el sistema Bethesda. Bien, no todos los nódulos pasan por biopsia, aumentan los diagnósticos de nódulos tiroideos por incidentalomas o riesgos de malignidad. Tenemos hasta un 5 al 15% de correlación a un síndrome metabólico, así que sugieran a sus pacientes bajar de peso para no tener más riesgo de nódulos. Y si hay sospecha de malignidad, hay que hacer seguimiento. Bien, hasta aquí tenemos tiempo de unos casos. Me comentan, por favor. Ay, Sí, doctora. siguen viendo mi pantalla todavía, ¿no? Vamos a ver algunos casos. Entonces, esto viene de un atlas de endocrinología del doctor Manrique. Es un caso que ya lo hemos visto. Acá hay otra mujer que tiene un bocio, por ejemplo, endémico. Es un bocio gigante endémico. Aparentemente es un bocio difuso. Esta es una mujer que tiene 20 años de enfermedad y es eutiroide. No impresionan a diferentes nódulos. Acá está todo liso, ¿no? Esta es otra mujer que realmente tuvo un bocio gigante con una obstrucción de vía aérea. Aquí pueden ver cómo la tráquea está colapsada. Entonces la mujer ha tenido múltiples nódulos con un nódulo hipercaptador. Por lo tanto, esta mujer pasa a, les cuento el caso, es una masa hipocaptadora. A todo esto hay que hipocaptador y acá hay una zona hipercaptadora en la gammagrafía. En la tomografía es una masa que es dependiente de tiroides con calcificaciones, hipocogenicidades, la tráquea semi-obstruida. Pero en una biopsia era linfoma. La paciente presenta síndrome de vena cava superior, o sea, hizo un trombo y fallece a los 7 días post-cirugía, ¿no? Lamentablemente, estos crecimientos abruptos son siempre acompañados de malignidad. En el bocio sumergido aquí se observan, no se ve algo muy prominente, algo mínimo, discreto aquí en la parte inferior, pero aquí el mediastino superior está hinchado y debajo de las clavículas se puede ver que hay un crecimiento de la glándula tiroidea que está incluso ya acá hasta la ventana pulmonar en la tomografía. Sugiere evidencia del bocio sumergido por debajo de la región clavicular, paciente con sometida a cirugía por bocio adenomatoso. Esta mujer tiene un bocio que tiene una coloración rojiza. Miren aquí, esta es una radiografía siempre donde ven la tráquea lateralizada, ¿no? Es una mujer de 80 años con historia de bocio desde hace 2 años. 4 semanas antes de su ingreso presenta zona eritematosa y dolor en la zona del bocio. Se le realiza una biopsia en la sala de operaciones con cáncer anaplásico de tiroides. El cáncer anaplásico es uno de los más complicados, como les dije, muy complicado, hacen mucha metástasis, es muy delicado ese diagnóstico. Aquí es otra paciente que tiene un bocio coloide y diabetes. Por ejemplo, es una mujer que es joven, 41 años de edad, con antecedentes de diabetes, quien presenta bocio gigante desde hace 15 años. Este bocio aparentemente, si ustedes lo observan, es muy notorio, parece difuso. Es de 8 por 10 por 9 centímetros. Es blando, renitente, no se palpa adenopatía y simplemente en la ecografía salió bocio coloide. No salió cáncer. Sobre todo aquí el examen físico donde dice que es consistencia blanda y renitente. Es bastante positivo para la paciente. Hormonas tiroideas normales. Este otro caso es una mujer de 62 años de edad con antecedentes de 20 años de hormonas tiroideas. Cuello que se palpa una tumoración de 10 por 9 por 9 de consistencia dura, móvil, no dolorosa, no adenopatías. En la biopsia sale cáncer papilar de tiroides. Es muy importante la biopsia para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Lamentablemente esta otra mujer tuvo un linfoma, le recordaron la vez pasada, ¿no? Mira, normalmente los linfomas crecen tan rápido que obstruyen vía aérea. Acá en esta mujer está con intubación. Ahí se ve el tubo. Tenía una mujer de 43 años de edad con 1 año de bocio y diagnóstico de tiroiditis, un crecimiento muy rápido y agresivo en los últimos 3 meses, producente estridor y luego presenta obstrucción de la vía aérea. En la tomografía se observa infiltrada toda la glándula eutiroidea y obstrucción de tráquea. Se realiza traqueostomía y en la patología se hace diagnóstico del linfoma tiroideo. Cáncer papilar de tiroides, obstrucción de vía aérea. Entonces,
Es una mujer de 72 años de edad con antecedentes de bocio de 20 años, ingresa por estridor, cianosis y se palpa un bocio nodular, multinodular de 6 por 20 centímetros y aquí tiene hormonas tiroideas normales. En la radiografía se ve mediastino ensanchado con presencia de calcificaciones y desplazamiento de la tráquea y botón aórtico calcificado. En la biopsia, cáncer papilar de tiroides y fue derivada a cabeza y cuello para su cirugía. Este caso que la vimos en la teoría, aquí tenemos esta misma mujer con su masa en su tomografía con esa masa tiroidea. Bocio coloide gigante. Acá se ve un bocio aparentemente difuso, ¿no? Esta mujer es de Abancay, que hace 28 años tiene el problema, bocio coloide, fue derivada a cabeza y cuello para que sea retirada. Entonces, ahí hay varios casos de tumores. Eso sería todo lo que les quería presentar. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, me comentan. Me comentan si tienen alguna pregunta. Todo claro, doctora, gracias. Todo claro, doctora. Ok, chicos, ya nos estamos viendo a los de práctica. Listo, buenas tardes, hasta luego. Gracias.